¿Cómo están? Bienvenidos a la actividad de personal social. El tema de hoy es Aprendo a buscar información en fuentes confiables. En una actividad anterior definiste el problema de tu comunidad. Ahora te toca buscar información para que puedas explicar sus causas y efectos del problema seleccionado. Eso quiere decir que el propósito de esta actividad es recoger información confiable en diferentes fuentes sobre conceptos claves relacionadas con el problema de tu comunidad. Para eso, ¿qué debes lograr? Número 1. Responder algunas preguntas para identificar qué conocimientos tienes sobre el problema de tu comunidad, sobre ese problema que tú has seleccionado anteriormente. Y 2. Reconocer y organizar los conceptos previos que te permitirán iniciar la búsqueda en fuentes confiables. ¿Y cuáles son esas preguntas que tienes que responder? Son 3. A. ¿Qué conozco del problema seleccionado de mi comunidad? Anteriormente ya tú has estado buscando información. Seguramente hasta el día de hoy la información que tú tienes sobre ese problema que seleccionaste es ya mucho mayor, ¿no? ¿Qué es lo que conoces? ¿Qué conoces de sus causas? ¿Qué conoces de sus consecuencias? B. ¿Cuáles son los conceptos o palabras claves que se relacionan con el problema? Y para responder esta pregunta, vamos a completar un cuadro. Este es el cuadro que vas a completar con referente a esa pregunta. Pero antes de completar el cuadro, vamos a ver qué significa conceptos, ¿no? Porque nos dice ahí qué conceptos o palabras se relaciona con tu problema. ¿Qué significa? Cuando vamos al diccionario nos dice que conceptos es idea o conjuntos de características del objeto al que se hace referencia. Si lo aplicamos en este cuadro, tendríamos entonces que buscar qué ideas, qué palabras se relaciona con el problema que tú seleccionaste. Y ese problema que tú has seleccionado de tu comunidad vas a poner en esta primera columna. Por ejemplo, las calles de mi comunidad están llenas de basura. ¿Qué palabras se relacionan con este problema o qué conceptos? Podrían ser basura, autoridades, porque muchas veces ellos no cumplen su función, ¿no? De mandar un personal o de los camiones que se encargan de recoger la basura. Deberes, porque no cumplen con esos deberes que ellos tienen. Contaminación, reciclaje, municipalidad, ¿no? Y así podemos agregar otros conceptos que tengan que ver con el problema seleccionado. En la tercera columna dice cuáles son los conceptos que conozco de todas esas palabras que tú has puesto, cuál es la que tú conoces. Por ejemplo, podría ser 2, ¿no? Basura, reciclaje, son las palabras que probablemente tú conoces. ¿Y cuáles son los conceptos que necesito conocer? Significaría poner el resto de las palabras a la cual no has hecho referencia. Vamos a ver otro ejemplo de cómo puedes identificar las palabras claves que tengan que ver con tu problema. Supongamos que tu problema es la población no encuentra trabajo con facilidad. ¿Qué palabras tiene que ver con este problema? Podría ser trabajo, ¿no? Empresas. ¿Por qué empresas?
Porque uno de los lugares donde uno encuentra empleo son en las empresas, ¿no? La palabra empleo, informalidad también, el hecho de no encontrar trabajo, muchas de las personas optan por buscar o crear su propio empleo informal. Experiencia, hay personas que no cogen un empleo por falta de experiencia. Y así se puede agregar otras palabras que tengan que ver con tú o en este caso con este problema. ¿Cuáles son los conceptos que conozco? Podría ser 2 o 1, ¿no? Trabajo, empleo. Esto es de manera simulada. Por lo tanto, los conceptos que uno desconoce sería el resto de las palabras. De esta manera tú vas a completar este cuadro. Ya hemos respondido la pregunta A y la pregunta B. Vamos a ver qué nos piden en la C. Con los conceptos bien definidos, puedes organizarte e iniciar tu búsqueda en fuentes confiables. ¿Dónde has definido esos conceptos? En ese cuadro, ¿no? Tú ya has puesto qué palabras claves se relacionan con tu problema. Ahora tienes que buscar información. ¿Sobre qué vas a buscar información? Sobre esas palabras claves que tú has identificado y que tenga que ver con tu problema seleccionado de tu comunidad. En una hoja o en un cuaderno, tú registrarás la información que encuentras de cada palabra clave. Es importante que registres porque toda esa información te va a servir más adelante para que puedas explicar con más amplitud las causas y consecuencias de tu problema. ¿Dónde podrías buscar información sobre esas palabras claves? En la web, ¿no? Recuerda, lo importante es que sea una fuente confiable. Puede ser Educaret, también que pertenece a la Fundación Telefónica, Perú Educa, que son instituciones confiables, ¿no? O también puedes buscar en universidades, institutos, revistas que hay de manera virtual. Entra a su página y ahí podrías buscar esa información o esas palabras claves que tenga que ver con tu problema. Luego de que busques la información y vas a registrar en un cuaderno o en una hoja, evaluarás tus aprendizajes teniendo en cuenta estos dos criterios. Si has respondido esas preguntas que te mencionó, si has completado el cuadro y si has reconocido y organizado los conceptos, ¿no? Que te van a permitir iniciar la búsqueda en fuentes confiables. Pondrás si has logrado o si tienes algunas dificultades, también tienes que registrar. Hemos terminado la actividad. Esta actividad es corta pero muy importante porque tú has buscado información sobre palabras claves que tenga o que tiene que ver con tu problema. El buscar esa información te va a permitir tener un mayor conocimiento sobre las causas y consecuencias del problema que seleccionaste de tu comunidad. Guarda todo lo que has trabajado en tu portafolio y nos vemos en la próxima actividad.